La pregunta a la cual he sido invitado para trabajar es por qué son diferentes las familias. Y uno de los aspectos interesantes al trabajar con mamíferos es que nosotros podemos observar que entre los muchos mamíferos que existen se van a presentar diversas maneras de mantener y de cuidar a las familias, que es una manera de ver una respuesta para esta pregunta. Entonces, la respuesta principal podría ser que las familias son diferentes porque cada grupo, cada especie, cada tipo particular de mamífero maneja los costos y beneficios de vivir en una situación específica de disponibilidad de recursos, disponibilidad de ambientes, competencia, etcétera, para ponerlo sencillo. Si, por ejemplo, algunos animales requieren consumir muchas presas para poder tener energías para proveer a las crías de suficiente alimentación, en este caso leche materna, entonces esos animales no podrían reproducirse libremente si es que hay muchos individuos similares, porque todos van a estar compitiendo por los mismos recursos, no van a asegurar las presas y por lo tanto criar a los hijos va a ser muy difícil. Entonces ese es uno de los casos, pero hay otros casos en los que estos animales pueden estarse alimentando de un recurso que es muy abundante, en un sitio en el cual la distribución temporal de los recursos de estos alimentos es más o menos constante, entonces estos animales saben que tienen permanentemente una fuente de alimento y por lo tanto pueden planificar, porque saben que regularmente va a haber esta disponibilidad, pueden planificar sus apareamientos, tener las crías y cuidar las crías siguiendo este ritmo ambiental. Entonces lo que suele ocurrir, digamos, entre los mamíferos es que vamos a tener mamíferos en los cuales hay un seguimiento muy puntual de los ciclos ambientales, de las temporadas, digamos, de la época de lluvia y de la época seca, para tener las crías en un momento tal que las hembras tienen suficiente reserva para tener al hijo, durante el embarazo, para tener al hijo con ellas, y luego la cría va a nacer cuando ya está empezando la época de lluvias. De esta manera el animal tiene toda la disponibilidad de recursos para alimentarse, asegurar su alimento y asegurar también que la cría tenga leche materna. Si nosotros hablamos en general de las familias y todo lo que se relaciona a ellos, es decir, desde la etapa de conocimiento de la pareja o del apareamiento como tal, hasta el periodo de por cuánto tiempo están embarazadas y luego cómo cuidan a las crías, nosotros vamos a ver diferentes estrategias de cómo los mamíferos manejan estas situaciones particulares. Por ejemplo, hay grupos en los cuales el apareamiento tiene que ser únicamente un único macho con muchas hembras. Y en ese tipo de situaciones los machos van a competir entre ellos y solamente el que gana esas luchas va a ser el que tiene el derecho de aparearse con las hembras. Eso suele ocurrir, por ejemplo, en ungulados. Estamos hablando de cabras, estamos hablando de venados, por ejemplo, en los cuales existe temporalmente un cierto periodo del año en el cual estos animales, los machos se reúnen, empiezan a luchar, empiezan a pelear por quién tiene el derecho de aparearse con todas las hembras, o con la mayoría de ellas, obviamente. Pues no es con todas, pero sí con la mayoría de ellas. Entonces tenemos allí que es un padre, porque es el que engendra a estas crías, pero que no llega a ser el padre que está cuidando a las crías necesariamente. Simplemente su rol, de alguna manera, es preñar a todas las hembras y asegurar que las crías sean de él. Ese es el objetivo. Existe otra situación en la cual las hembras van a más bien elegir al macho y entonces los machos no tienen que estar peleando físicamente, sino simplemente tienen que estar mostrando sus características. Nuevamente, el ejemplo clásico es con venados, en los cuales el tamaño de las astas o qué tan ramificadas están las astas va a ser un indicativo para que la hembra vea eso como una señal de que el individuo es muy saludable. Entonces, esa hembra busca aparearse con ese macho en particular. Puede ser que muchas hembras elijan el mismo macho o puede ser que distintas hembras elijan distintos machos. Entonces, no es una situación tan compleja como la de los carneros, que le decía que al comienzo que peleaban por ser un único padre de todos. Aquí hay muchas reproducciones
cruzadas, muchos padres y muchas madres. Y existen otros casos en los que durante el periodo de apareamiento se forman sociedades, se forman parejas o grupos múltiples. O sea, pueden formarse parejas en que la hembra escoge un macho, no hay mayor enfrentamiento, y estos, como no viven en grupos, simplemente escogen un lugar en el cual viven durante ese periodo. Y esto se hace ¿por qué? Porque uno de los objetivos, digamos, la madre, pues obviamente sabe que la cría es de ella. Entonces, todo lo que invierte en recursos en mantenerlo durante el embarazo o en alimentarlo son 100% garantizados porque sabe que es su cría. En el caso de los machos, no. Los machos intentan preñar a la hembra, pero puede haber otro macho allí rondando y tratar también de preñar a la hembra. Entonces, para evitar eso, el macho lo que hace es, desde antes del periodo de apareamiento, se junta con una hembra y trata de permanecer todo el tiempo con ella. ¿Para qué? Para asegurarse que no se acerque otro macho. Eso sí, termina el periodo de apareamiento y el macho ya puede irse porque ya se aseguró que esa hembra solamente haya estado con ese macho. Entonces es otra estrategia, el macho está allí en ese periodo, pero luego ya no está. De esto hay algunas variantes. Pueden haber machos que después de aparear a las hembras se quedan relativamente cerca, controlando el territorio y tratando de alejar a otros machos o asegurando que no haya depredadores. Entonces el macho está tratando de asegurar que la hembra pueda cuidar bien a las crías. Pero existen también casos en los cuales el macho simplemente se aparea, se asegura que la hembra está preñada con su cría y luego se va. Es como que simplemente jamás lo hubiera visto. Es totalmente una relación en la cual solamente interesa que el macho llegue a preñar a la hembra. Entonces, cada una de estas combinaciones particulares produce resultados diferentes en el tipo de familia que se produce. Los que se juntan, en los sistemas en los cuales los machos pelean y hay un solo macho tratando de aparearse con muchas hembras, entonces es un macho que es un padre distante. ¿Por qué es padre? Porque ha engendrado todas las crías, pero que no se mantiene cerca. O sea, simplemente se acerca a las hembras para aparearlas y no más. Entonces, digamos, las hembras cuidan a las crías por sí solas. Suele ocurrir que estas hembras se mantienen juntas, simplemente en un mismo territorio, y no cuidan necesariamente a las crías en conjunto. Cada una lleva su propia cría, pero se mantienen juntas porque saben que en un grupo es, digamos, una manera de enfrentarse a los depredadores, de reducir el riesgo de que un depredador se lleve una de las crías. Entonces mantienen una situación, es una familia múltiple, podría decirse, no hay parentesco entre las hembras, y las crías, pues sí, son hijos usualmente del mismo macho. Pero no es una familia formada porque ni el macho está permanentemente allí y las hembras tampoco reconocen el vínculo. Otro sistema es en el cual la hembra, luego de haberse apareado con un macho, tiene la cría y lo cuida totalmente independiente, no está cerca del territorio de un macho, ni depende de otro macho, simplemente lo cuida sola, hace todo en la crianza sola. Y en este caso son, por ejemplo, el ejemplo típico son las ardillas. Las hembras de ardilla mantienen a sus crías totalmente solas, es pues, el equivalente a una cabeza de familia. No tiene ninguna relación con el padre y simplemente ella es la única que se encarga de mantener a la cría en un territorio relativamente pequeño. Pero, por ejemplo, en este caso la ardilla no tiene que preocuparse por los recursos porque puede comer frutos en una época, puede comer vegetales en otra época, puede comer insectos en otra época, entonces no está dependiendo de una sola fuente de energía. Otro sistema es en el cual los machos se quedan muy cerca de las hembras, o sea, en un territorio que ellos cuidan activamente, y esto suele ocurrir con los carnívoros, por ejemplo, en los felinos, en las que las hembras preñadas están en un territorio controlado por un mismo macho, pero el macho no ha tenido crías con muchas hembras, sino con unas pocas, porque tampoco puede manejar un territorio tan grande. Y está permanentemente allí. No cuida a las crías, pero tampoco las ataca. Entonces eso suele ocurrir en felinos. Otro sistema es en el cual puede haber una pareja, macho-hembra, digamos los padres, cuidando a las crías, pero no solamente a la cría inmediata, sino también al hermano mayor y al hermano siguiente. Pueden mantener hasta 3 generaciones. Y los cuidan a todos porque es una manera de mantener el vínculo social que hay en una familia, digamos, casi normal como las que conocemos. Pero en este caso, pues hay un trasfondo diferente. Los lobos son cazadores de manada
y necesitan mantener y manejar una estrategia definida, muy clara, es decir, todos tienen que manejar, todos tienen que saber cuáles son las reglas, cuándo atacar, cómo seguir, cómo rastrear un animal. Entonces, los padres les enseñan eso a las crías. Están invirtiendo mucho en manejarlas porque saben que cuando crezcan van a ser compañeros de manada que van a ayudar a conseguir el alimento. Entonces, es una inversión a largo plazo porque saben que van a ayudarles con eso. Tenemos otro esquema en el cual las parejas con sus crías se mantienen juntas, el padre permanece cerca, aunque no cuida a la cría, pero permanece cerca, y las hembras también permanecen cerca, cada una con su cría independiente de distintos padres. Esto suele ocurrir en unos primates que se llaman babuinos, que son parientes de los mandriles. Todas las madres viven juntas, cuidan a sus crías y el macho participa, pero no en la relación con la cría, sino en la relación con las hembras. Ese es otro sistema. Y el otro sistema complejo es el de los leones. En los leones se forman grupos en los cuales hay machos y hembras, varios machos, varias hembras, y todos crían o sea, cuidan los hijos juntos, pero cada pareja tiene su propia cría. O sea, durante una temporada los hijos son de una pareja específica. En la siguiente época de apareamiento pueden cambiar, es decir, el que fue padre de uno y ahora se cruza con otra hembra. Y entonces eso ayuda a que las crías no sean todo el tiempo tan relacionadas, sino que hay mucha mezcla. Y eso ayuda desde el punto de vista de las poblaciones en siempre mantener una variación, pero también desde el punto de vista de la cacería, de mantener un grupo, una manada muy fuerte que son muy buenos cazadores. Ahora, cuando uno ve toda esta variedad dentro de las familias de mamíferos, pues de las familias que se forman en mamíferos, difícilmente uno reconoce algo que se parezca a lo que tenemos entre humanos. Y es que a esa escala del apareamiento y el cuidado de la hembra, y incluso el cuidado temprano de la cría, hay una diferencia muy grande entre animales y humanos, porque entonces entra en juego lo que se conoce como evolución cultural. Es decir, nosotros tenemos una cultura, tenemos unas reglas de conducta y sabemos que no podemos estar haciendo ese tipo de relaciones con múltiples madres y luego en la siguiente temporada con otras diferentes. Entonces, no, culturalmente eso ha cambiado, pero lo que curiosamente no cambia es el cuidado parental, es la inversión que hacen los padres en cuidar a las crías. Y esa inversión, aunque es variable entre los mamíferos, va a mostrar mucha más similitud con lo que vemos en humanos que lo que era para la parte reproductiva como tal. Por ejemplo, todos los organismos en cualquiera de estas familias que se forman tienen en consideración qué tanta inversión tienen que hacer, porque esa inversión de tiempo y esfuerzo implica que la siguiente oportunidad para aparearse posiblemente no estén listas las hembras, porque están terminando de cuidar a las crías o porque se han agotado cuidando a las crías, buscándoles refugios, etc. Pero es una inversión. O sea, tienen una cría y tratan de manejarlo, tratan de manejar ese desarrollo para que esa cría permanezca en la siguiente temporada. Claro que aquí la que permanece mayor tiempo es la madre, por el vínculo que existe, tanto por la preñez, por el embarazo, como también por el cuidado temprano, que es la lactancia. Entonces, allí no hay tanta diferencia. Y el otro aspecto, finalmente, que se suele ver aquí, es que las hembras, como les decía al inicio, como tienen la certeza que ese hijo es suyo y que toda inversión es una ganancia, obtienen esa recompensa a la inversión parental inmediatamente. O sea, el hijo que tienen, si lo cuidan bien, es una recompensa. Mientras que los machos, mientras mayor es el número de parejas que tiene, menor es la certeza que realmente tuvo una cría. ¿Por qué? Porque no se queda, trata de embarazar una hembra, pero va a buscar una siguiente. No hace el recorrido de buscar, bueno, con cuál hembra fue que estuve tratando de aparearme para ver qué cosa pasó con la cría, no. Entonces nunca tienen certeza, es decir, nunca saben si han tenido un hijo y si ese hijo va a llevar sus genes hacia una siguiente generación. Entonces, eso trata un poco de explicar por qué hay familias diferentes entre mamíferos, por qué algunas se parecen y por qué otras no se parecen. Por supuesto, hay muchos más aspectos que vamos a ver y que vamos a discutir eventualmente y obviamente pues esperamos el desarrollo ya de los encuentros con la pregunta para que podamos seguir trabajando en esto. Gracias. Bum, 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 bum.